No tengo familia. Y además, soy un alfa con glándulas defectuosas. Lo más atrevido que he hecho en toda mi vida fue creer en el amor. Lo conocí en la universidad, era mi benefactor. La primera vez que nos vimos en persona, me miró con mi camisa blanca llena de moho en los bordes, y no dijo nada. Después, comenzó a verme una y otra vez, con esa calidez que no esperaba. A los 8 años me habían dejado sola en la montaña, y fui saliendo del barro paso a paso. Esta era la primera vez que alguien me tendía la mano para ayudarme. Los útiles personales cuidadosamente preparados, las flores más delicadas que mis propias manos, las comidas y postres que probaba por primera vez, su cariño era tan intenso que no pude evitar rendirme. A los 22 años, estuvimos juntos. Pasar 2 años con él fue como robar dulces al tiempo, los tenía en la boca sin querer tragarlos. Pero los dulces, tarde o temprano, siempre se derriten. Cuando tenía 24 años, en otoño, la nieve llegó demasiado temprano. El día anterior me abrazaba y decía, mañana te traeré tu pomelo favorito, y al siguiente, desapareció. Como el viento, por más que intentara atraparlo, se me escapaba. Fui a ver a su familia, aquellos padres que antes me trataban con tanta amabilidad, ahora tenían el rostro torcido y los ojos llenos de lágrimas. Me dijeron, debes reconocer la diferencia entre tú y nosotros, y además, ambos son alfa. ¿No lo sabes? Lo que hicieron no estuvo bien. Nosotros dejamos que pasaran 2 años juntos, deberías sentirte agradecida. La verdad, no entendía que había hecho mal para que aquellos que nos apoyaban nos dieran la espalda. Pero mi inseguridad arraigada y la poca dignidad que me quedaba no me permitían mantener la espalda erguida. El viento otoñal soplaba con fuerza, cortando mi rostro como si fueran pequeñas cuchillas. Salí de su casa, tras un largo rato, miré hacia atrás. Los vi apoyados en la puerta, con la mirada vacía fija en algún punto, y los sollozos se mezclaban con el viento, quizá lloraban a su hijo desobediente. Sin respuestas en su familia, fui a ver a esos amigos con los que solían reunirse. Al verme, las sonrisas que podrían haber tenido se borraron por completo, sus miradas eran tan complejas que me veían como a un perro callejero hambriento. Con valor, me senté en un reservado silencioso y pregunté, ¿pueden decirme a dónde se fue? Ja. Alguien esbozó una sonrisa de desprecio, el líquido brillante en su copa de cristal se movía y unas gotas cayeron sin querer. ¿No nos ves disfrutando aquí? No tienes ni un poco de sentido de la medida, venir a buscar a alguien. No sabía si me reprochaban por irrumpir sin cuidado o por no dejar de insistir. Sus palabras siempre eran confusas, no las entendía. Me iré en un momento. ¿Pueden hacer que me devuelva la llamada? Entonces, el reservado estalló en risas sarcásticas. No me extraña que se fuera, no sabe valorar las cosas. Después de jugar con un alfa durante 2 años, ya estaba cansado y se fue, ¿no lo entienden? Entre risas, me quedé de pie, completamente fuera de lugar. Aún así, alguien no pudo mirarme a los ojos y solo dijo, Oliver se fue al extranjero. Siempre debía terminar sus estudios allí antes de volver. ¿Quién dijo que solo estudia? Tenía una prometida Omega en el extranjero, iba a casarse. Asentí, pensando que otra vez me habían dejado de lado, sin decir adiós, caminando lentamente entre risas y burlas. Aquellos días fueron duros, me sentía como si estuviera soñando. Después de graduarme, solo me quedé en Pinjín, sin ir a ningún otro lugar. Ahora todo aquí se había convertido en otro lodazal, no podía quedarme más. Cuando llegué a Pinjín para estudiar, llevaba 2 mochilas, cuando me fui, también llevé 2. No tomé nada de lo que él me dejó, no sé si era por mantener un resto de dignidad o porque no quería deberle nada. Después de 2 trenes, llegué a Jiangchen, y fue como despertar de un sueño. Sin él, me costaba encontrar un trabajo satisfactorio y no podía comprar esos postres delicados. El dinero es así, puede mantenerte bien o hacer que caigas dolorosamente. Finalmente, logré establecerme, el invierno estaba a punto de llegar. En ese tiempo, siempre sentía el cuerpo extraño, incómodo, pero no podía decir exactamente qué me pasaba. Hasta que un día, camino al trabajo, me desmayé y un buen samaritano me llevó al hospital. Cuando desperté, lo supe. Estaba embarazado. El útero de un alfa es profundo y estrecho, la mayoría están atrofiados, y yo era una excepción. Miré el pequeño embrión en el informe, que ahora crecía dentro de mí, y sentí un miedo irracional. El médico pareció notar mi preocupación y me preguntó, algunos alfas sí cumplen condiciones para concebir, pero son muy pocos. ¿Quieres interrumpirlo? Ya llevas 4 meses, hay ciertos riesgos, pero todavía hay tiempo para arrepentirse. Mi mente era un caos total, solo dije que lo pensaría y me fui con los folletos informativos y mis apuntes. Esa noche, me quedé en la cama,
envuelto en mantas, solo, sin poder dormir. Al día siguiente regresé al hospital y dije que iba a tener al bebé. Ya me había atrevido antes, no me importaba volver a hacerlo. Estaba demasiado solo quería tener una familia. Tener hijos siendo alfa era complicado, cada instante del embarazo era un sobresalto, temiendo que un fallo destruyera lo poco de linaje que podía pasar. Los controles prenatales eran como estaciones en una maratón, cada visita me daba un poco de alivio. Con el tiempo, mi barriga creció y mi cuerpo se fue debilitando, incluso dejé de salir. Ningún alfa se volvería loco por dar a luz, aunque físicamente pudieran. Supongo que un poco de orgullo genético intervenía. No era miedo al juicio de los demás, solo escuchar murmullos a mis espaldas me hacía sentir abatido. Un alfa sin pareja tiene poca feromona, si no logra regularse, los meses se vuelven insoportables. El día que nació fue en víspera de Año Nuevo. Él se acurrucaba junto a mi cama, como un gato, en una manta pequeña, llorando débilmente, con pliegues delicados en su piel. Mis ojos estaban llenos de lágrimas, a través del velo de agua, miraba a este hijo que había traído al mundo con tanto esfuerzo. Este audio fue producido originalmente por el canal de YouTube Historia BL. Por favor, menciona el crédito al compartir. Las ventanas reflejaban fuegos artificiales lejanos, floreciendo como mis lágrimas, brillantes y radiantes. Pensé, ya no estoy solo. Después de tanto ir y venir en el hospital, el año pasó rápido, pero esta vez tenía un hijo. Le puse de nombre Owen, con mi apellido, y de apodo Lucas. A partir de ese momento, mi vida tuvo un propósito, criar a Lucas. Era pequeño, leche, pañales, ropa, visitas al médico, como un pequeño devorador de oro que masticaba mi cartera haciendo ruido. Los días eran ajustados, pero tenían su sabor. Trabajaba durante el día, al salir, lo llevaba al puesto de comida del barrio a ayudar, por la noche, acostado con él, le leía libros de física que antes valoraba, pero que ahora estaban en el fondo del armario. Lucas los rechazaba, haciendo ruidos de protesta. Me reía y empezaba a contarle cuentos antiguos y trillados. Tal vez por tanto leer, la primera palabra que dijo no fue papá ni mamá, sino princesa. No podía creerlo, le pregunté varias veces, y él cada vez lo decía más claro. Princesa, princesa, me llamaba. Me sentí frustrado, al menos yo debería ser príncipe, o al menos un caballero, ¿cómo terminó siendo princesa? Pero su palabra no podía arruinar la vida, no le di importancia. Lucas siguió llamándome princesa. Le encantaba sonreír, al hacerlo, se veía su boca sin dientes al fondo. Cuando me llamaba princesa frente a otros, se divertía aún más, riendo junto con todos. Yo, entre impotente y molesto, no podía evitar reír también. Con el tiempo, todos los conocidos supieron que el alfa soltero que ayudaba en el puesto tenía el apodo de princesa. A veces, en medio de la noche, al mirar a ese pequeño demonio, me quedaba atónito. Lucas se parecía mucho a él, especialmente en los ojos, y también en su carácter alegre y travieso. Verlo así me dolía por dentro, como un hormigueo agudo. Pero Lucas no me dejaría, me decía a mí mismo. Aunque a veces, la realidad y los sueños no diferían mucho, los sueños invertidos podían arraigar expectativas equivocadas en la vida real. A los 3 años, Lucas empezó la guardería. Era propenso a alergias y enfermedades. Un día, la maestra me llamó de repente. El niño estaba en el hospital. Corrí apresurado y el médico, en la puerta de la habitación, me dio la sentencia. Era una leucemia rara, de inicio rápido. Escuché un zumbido en mis oídos y, respirando con dificultad, le pedí que se detuviera un momento. Mis manos temblaban sin control y le pregunté, doctor, solo dígame cómo curarlo. El médico, con expresión compasiva, explicó que necesitaba quimioterapia, dividida en varias etapas. Luego preguntó, ¿dónde está la madre del niño? Yo soy, respondí, lo di a luz. No se sorprendió mucho, cambió de pregunta, ¿y el padre? Más o menos entendí, solo dije, no está. Su respuesta fue un lo siento y una explicación. Al salir del vientre, al niño le faltaba la feromona de un progenitor, lo que aumenta la probabilidad de esta enfermedad. Si hubiera tenido feromonas de ambos padres, el tratamiento sería más efectivo. Mi corazón se encogió, ¿dónde iba a encontrar la feromona del otro padre ahora? Debía ir al extranjero, irrumpir en su casa con su omega esposa, y pedir que salvara al hijo de su ex. Además, ni siquiera sabía dónde estaba. El mundo parecía tan grande de repente. Los días se volvieron nuevamente insoportables. La quimioterapia era carísima, lo poco que había ahorrado se fue, y aún faltaba. Con vergüenza, pedí prestado,
pregunté a vecinos y amigos, apenas logré reunir lo necesario para la primera etapa. Pero lo más importante era que Lucas sufría. Nuestros corazones estaban conectados, sentía su dolor, pero no podía compartir ni una fracción de él. Una vez, al verlo recibir una inyección, sus brazos delgados llenos de moretones, no pude más, se me oscureció la vista y casi caigo. El personal médico se alarmó y me sostuvo, dándome una copa de glucosa. Lucas, que se estaba conteniendo para no llorar, al verme así, estalló en sollozos. Ya no me llamó princesa, me dijo mamá, y luego papá, alternando los dos nombres. Mi boca se llenó de amargura, lo abracé tambaleante. No pasa nada, estoy aquí, no tengas miedo. Tras los 2 primeros ciclos de quimioterapia, lo llevé al norte, de regreso a Pinjín. Era otoño otra vez, lo apretaba contra mí, como un tesoro, con fuerza. Al llegar a la puerta familiar, esta vez no pude ver a esos padres. Me vieron en el videoportero, su tono amable cambió de golpe, y preguntaron con brusquedad, ¿por qué vienes de nuevo? Sostuve a Lucas frente a la cámara, con voz ronca, es su hijo, por favor, ayúdenlo. Después de un momento, el mayordomo abrió la puerta con tono frío. Señor, ¿qué niño se atreve a traer aquí? No somos tontos, por favor, señor, ayúdeme, que los tíos bajen, puedo hacer la prueba de ADN con ellos. Lucas es su nieto. Caí de rodillas, el mayordomo tembló, pero finalmente murmuró un váyase entre los dientes y volvió adentro. La puerta de metal se cerró frente a mí, cortando mi último intento de ayuda. El viento soplaba, silbando, y mis ojos ardían y dolían. Pinjín todavía tenía muchos conocidos, pero la ciudad había cambiado demasiado rápido. 3 años habían pasado, y todo se sentía tan extraño. Llevaba a Lucas buscando a viejos conocidos, la mayoría eran amigos de la universidad, también vi a algunos de los que antes estaban en aquel reservado. Permanecieron en silencio por un largo rato, pero sus sonrisas burlonas seguían ahí. Yo, incómodo, les pedí prestado dinero. ¿Por qué has vuelto después de tantos años? A pedir dinero, supongo. Oliver te dejó bastante, ¿no? ¿Cómo es que ya lo gastaste todo? ¿No quieres disfrutar de la buena vida? Reí nerviosamente. El niño está enfermo, no tengo opción. Si pudiera sacar oro de mis rodillas, seguiría arrodillado, solo quería salvarle la vida. Después de pedir y suplicar, fue aquel que me había contado que Oliver se había ido al extranjero quien, conmovido, me entregó una tarjeta. Aquí tienes 500.000, cuídate. No tendrás que devolverlo, considérenlo caridad mía. Acepté la tarjeta sin atreverse a rechazarla, sin quedarme ni un día más, y regresé de inmediato a Jiangchen. Allí había recursos médicos para enfermedades raras. Lucas no podía esperar. Solo tenía 3 años. Pero también solo tenía 3 años. Sin la feromona del otro padre, su enfermedad empeoraba rápido. Quimioterapia, tratamientos dirigidos, incluso había que ahorrar para cirugía, aunque el hospital dijera que podía cubrir gran parte, el dinero nunca alcanzaba. Renuncié a mi trabajo y me fui a un sitio de construcción, usando mis manos que antes resolvían problemas de física para torcer varillas de acero. Por las noches hacía de conductor de reemplazo, solo podía volver al hospital a ver a Lucas durante las 3 comidas. Se veía aún más delgado, tan pálido que me asustaba. La garganta de Lucas se inflamaba constantemente, después dejó de hablar casi por completo, cuando le dolía, no salía sonido alguno. Pero era muy comprensivo, nunca decía que le dolía. Siempre se preocupaba por mí, princesa, ¿por qué no comes? No seas mala. No sé cómo sobreviví esos meses, vagaba como en un trance. Cerca del año nuevo, los médicos emitieron 2 avisos de gravedad. Lucas estaba en aislamiento, al salir, parecía dormido, apenas abría los ojos y a veces levantaba un ligero gesto en la boca. La noche que se fue, se sentó de repente, despertándome. ¿Qué pasa? ¿Quieres ir al baño? No respondió, solo me miró fijamente. Me recordó a la última noche con Oliver antes de separarnos, él también me miraba con tanta seriedad. Después de un rato, Lucas sonrió débilmente. Princesa, Caperucita Roja viene por mí, voy a ser la nueva Caperucita, voy a dormir. Miré su cabecita calva y dije, está bien, duerme. Cerró los ojos frente a mí. Quizás sabía que yo no dormiría bien esa noche, aún así, descansó tranquilo. Me senté al borde de su cama, sin cansarme de mirar su rostro. Sus manitas estaban frías, no podía calentarlas, ni siquiera atreverme a sostenerlas, llenas de hinchazón y moretones. Al amanecer, el monitor frente a la cama pitó una vez y quedó en línea recta. Ojalá Lucas se hubiera ido en silencio, no tener que pasar esa noche, cuánto dolor habría sentido.
Tramité el certificado de defunción y otros documentos con calma y lo llevé a la cremación. El personal, al ver que era un niño, me sugirió con delicadeza que podía conservar su identificación. Esta vez entendí. En víspera de Año Nuevo, lo enterré. El frío ese año era insoportable. Recorrí Jiangchen todos los días, devolviendo dinero prestado mientras terminaba el trabajo de la construcción. Estás escuchando Historia BL, un canal de YouTube dedicado a relatos cortos cautivadores. ¿Continuemos? Un mes después, regresé a la casa de Lao Zhan. Dicen, ¿quieres un tazón de fideos? Vi sus ojos enrojecidos, negué con lentitud, mi voz ronca. No, estoy cansado, necesito irme. Lao Zhan sonrió débilmente, quiso decir algo más, pero no lo hizo. Nos despedimos en silencio en el vestíbulo. Al darme la vuelta, de repente me sujetó del brazo. Dicen, recuerda comer y dormir bien. Durante meses, había olvidado casi cualquier hábito normal de alimentación. Su recordatorio me hizo darme cuenta, ya casi 2 días sin comer. Asentí y me despedí, saliendo del local. El cielo estaba oscuro y el viento cortante me hacía encoger todo el cuerpo. Ajusté el abrigo y entré en el callejón largo. Había recorrido ese callejón con Lucas muchas veces, antes, al final no había nadie. Pero esta vez, había un coche familiar detenido. Junto al coche, estaba alguien. De pie, erguido, con cabello despeinado por el viento, me miraba fijamente. Alcé la cabeza, devolviéndole la mirada sin esquivar, mi cuello tenso crujió con cada estremecimiento del cuerpo. Oliver reaccionó primero, se quitó el abrigo y en 3 pasos llegó frente a mí. Yo estaba envuelto en mi abrigo, primero sentí el calor, luego su feromona. El aroma que emanaba tras tanto tiempo era como un fuego intenso. Pero mis glándulas secas en la nuca no podían prender esa llama, ni podía calentarme con ella. Me abrazó fuerte, he vuelto. Torciendo la boca, respondí vacilante, felicidades. Ethan, voy a llevarte a casa. Su abrazo era cálido, siempre me había gustado sentirlo así, pero tras años de separación, desperté como de un sueño, y en silencio, lo empujé suavemente, caminando solo hacia mi casa. Oliver se quedó paralizado un instante, luego sonrió pálidamente, como si nada hubiera pasado. Ethan, no puedo ir rápido, ¿me esperas? Mi mirada era fría, mis manos se cerraban y abrían, como un cadáver ambulante. Después de cuidar a un hijo durante años, toda mi feromona se había consumido y mis glándulas dañadas. Caminé mucho, aturdido, hasta notar que su feromona era demasiado intensa, no podía soportarla. Cuando caí al suelo, solo vi su rostro envejecido y ansioso. Luego, un cielo borroso, oscuro como tinta acumulada. Estaba demasiado agotado, aquel sueño no trajo nada. Al despertar, sentí un vacío. ¿Por qué no aparecía mi hijo en mis sueños? Cuando mi mente se aclaró, ya era de noche. No estaba en casa, ni en el hospital. Me cambié, empujé la puerta, bajé por las escaleras y corrí afuera buscando a alguien, hasta que de repente me topé con la sala llena de gente. Mis padres, antiguos amigos, y Oliver. Todos me miraron, con el rostro sorprendido, luego lleno de culpa y preocupación. Pero, ¿cómo podían mostrar estas emociones ahora? Arrastré una mueca sin fuerzas. Ella abrió la boca, con voz ronca, me llamó, «Niño, ¿despertaste?» Todos reaccionaron entonces, sirviéndome té caliente y llevando mantas. «Hace tanto frío y vas con tan poca ropa, ven a calentarte primero. La cocina tiene la sopa lista. Toma un par de prendas más, no te resfríes». Todo era alboroto, preocupación genuina. Oliver avanzó, extendiendo la mano para ayudarme a bajar. De repente, la aparté con un golpe, como si hubiera visto algo terrible. El golpe resonó, y la sala quedó en un silencio absoluto. Oliver sonrió débilmente y preguntó, ¿te enojaste porque llegué tarde? No volverá a pasar, lo juro. Lo ignoré y miré a los demás con incredulidad. ¿Ustedes, cómo pueden ser así? No, no es así. Temblaba todo mi cuerpo, mis pupilas se contraían, como si estuviera aterrorizado al límite. Ellos intentaron calmarme. «Niño, ¿puedes tranquilizarte un momento?» Los interrumpí abruptamente. «Basta. ¿No deberían decirme que no sé comportarme? ¿Que no debo molestar a su hijo? Soy un alfa, y un alfa defectuoso». Señalé a los amigos de Oliver, ellos guardaron sus actitudes arrogantes y se pusieron serios y sombríos. «Ustedes, deberían llamarme perro codicioso, desvergonzado por venir pidiendo dinero después de tantos años». 2 lágrimas grandes cayeron al suelo, salpicando agua. «Y deberían echarme de aquí, eso sería lo correcto. ¿Por qué es así ahora?» Giré lentamente hacia Oliver, agarrando su cuello con furia. «Fuiste tú, ¿verdad? Tú los hiciste cambiar.
Desde que regresaste, todo es distinto. Oliver me miró, atónito ante mi locura, ojos enrojecidos, mandíbula apretada. Algunos amigos intervinieron. Ethan, cálmate. Lo sentimos, pero Oliver está herido, no puedes sostenerlo así. Respiraba con dificultad y no soltaba. Ella intentó abrazarme entre lágrimas, pero la esquivé, gritando histérico. ¿Por qué? ¿Por qué todo cambia desde que regresaste? ¿Ustedes deberían haber echado a mi hijo y a mí? Oliver captó dos palabras entre mis murmullos, luchando contra el dolor. ¿Qué hijo? De repente solté, abrazándome la cabeza. Hijo, mi hijo. Al no poder responderle, Oliver se volvió hacia sus amigos. ¿Qué dijo sobre un hijo? Ellos dudaron, temblorosos, hasta que finalmente dijeron. Ethan tuvo un hijo, es tuyo. Oliver retrocedió de golpe, luego volvió a sostenerme. Los llantos y gritos en la sala subían y bajaban, yo reí sarcástico. Ja, deberían llamarlo bastardo. Deberían decir que hice cualquier cosa por dinero. Oliver, es mi hijo. Me encorvé, llorando y riendo. El niño que llevé 10 meses en mi vientre es mío, devuélveme a mi hijo, lo mataste. Devuélveme a mi hijo, haría cualquier cosa por él. Oliver aún procesaba la idea de tener un hijo, atónito, como si le hubieran golpeado la cabeza con un martillo. ¿Qué? ¿Qué significa, Ethan? Me abrazó con fuerza, como un niño perdido. Lo golpeé y pateé, desquiciado, gritando. Devuélveme a mi hijo. Oliver permaneció firme, percatándose demasiado tarde de que había perdido algo invaluable. Esta historia es producida exclusivamente por el canal de YouTube Historia BL. Si te gustó, no olvides suscribirte. La casa estuvo patas arriba toda la noche. El médico familiar llegó apresurado a darme un sedante, finalmente, caí en un sueño confuso. Tras una revisión completa, estaba llena de problemas. La cicatriz de la cesárea aún cruzaba mi abdomen, mi cuerpo delgado, como un bambú viejo. Mis manos, antes admiradas en el campus como la luz de la física, ahora estaban llenas de callos y grietas. En los años pasados, ellos no podían preocuparse demasiado por los demás, temiendo atraer problemas, esos amigos antes eran del mismo equipo, autosuficientes. Los padres de Oliver, como familiares directos, estaban protegidos. Yo no. Cuando Oliver tuvo que irse apresurado, ni siquiera me dijo sobre su compromiso, solo llamó a sus padres y les pidió mantenerme alejado. Pensó, que me odie primero, así al menos me recordará. Nadie imaginó que me iría de Pinjin en silencio, a Jianchen, y tendría un hijo. Criar a un alfa con un hijo, era inimaginable. No podían investigar ni cómo vivía, solo esperaban que Oliver regresara de su misión. Esperaron, y me encontraron pidiendo ayuda con un niño en brazos. El niño se parecía tanto a Oliver que nadie podía negarlo. Los gestos despreocupados ocultaban temblores. Cuando los años de mi vida se pusieron frente a ellos como hojas en blanco, descubrieron que siempre habían sido ejecutores fríos y crueles. Owen, qué hermoso nombre. Yo, destacando en estudios y escritura, naturalmente elegía nombres bonitos. Pero este niño parecía destinado al sufrimiento, parto complicado de 2 días, casi asfixia al nacer, seguidos por enfermedades menores, y finalmente, no pudo superar la última prueba. Para mí, el dolor supremo del mundo no era mayor que esto. Oliver se desmayó una vez, aún herido, no podía soportar el impacto. En la sala solo quedaban los demás, probando el amargo sabor de la culpa. El médico familiar permaneció, acababa de cambiarle el medicamento a Oliver, y este despertó. Pálido, preguntó de inmediato. ¿El niño? ¿Ethan? Nadie podía responder. Su padre parecía envejecer de golpe, y le dio una palmada en el hombro. Aún lo tienes a él. Debes levantarte y mantenerte firme. Al hacerlo, las lágrimas de Oliver rodaron por sus mejillas. Al día siguiente, todos en casa sabían algo. Ethan había enloquecido. Parecía que ya había enloquecido, solo que había estado acumulando su fuerza y energía. Esa mañana, despertó abrazando el muñeco que Oliver había traído desde Jianchen, diciendo que era su hijo. Se llamaba Owen. Apodo, Lucas. Les contaba a todos que ese niño tenía desde el nacimiento 2 padres amorosos, abuelos que lo querían, y un grupo de tíos apasionados y ruidosos. Aunque criar a Lucas le había dado dolores de cabeza, todo valía la pena. Nadie se atrevía a romper su ilusión, así que todos seguían el juego, interpretando una vida donde Oliver no se había ido sin decir adiós. Desde que nació, Lucas sonreía mucho. Ethan, sosteniendo el muñeco, movía juguetonamente la mano con la campanita que había sacado de un árbol en la calle de Jianchen. Lucas parecía fascinado, estiraba los brazos por ella,
y Ethan se burlaba, sin dejársela coger. Oliver, ¿dónde está mi libro de física? No volteó la cabeza, naturalmente no vio la desesperación oculta de Oliver detrás de él. Pero Oliver guardó su amargura, sonrió y los abrazó a ambos. ¿Para qué quieres el libro de física? Siempre se lo leo para dormir, funciona bien. ¿No lo encuentras? Tu libro no sé dónde está, yo todavía lo tengo, ¿quieres que te lo traiga? Ethan rechazó y dijo, mejor uno de cuentos de los hermanos Grimm. Lucas crecía, y con ello su carácter se volvió más vivaz. Quizás rodeado de tanta gente buena, se convirtió en un niño sonriente y cariñoso. Pero Ethan no lo consentía demasiado, a menudo lo reprendía en la mesa. No seas quisquilloso, come calabaza, papa y manzana también. En la ilusión, Lucas parecía refutar con terquedad, pero al final comía tímidamente. Ethan sonreía satisfecho, diciendo a Oliver, ¿ves? Tenía que ser firme. Oliver, con rostro amable, preguntó al médico familiar qué representaban esas frutas y verduras. El médico permaneció en silencio un instante. Es la dieta recomendada para pacientes con leucemia. Todos estaban presentes entonces. En la esquina de la sala se apilaban regalos de disculpa, y más para Lucas. Ethan nunca había visto esas cosas, perdido en su propio mundo. Algunos amigos ya le habían dado varios contactos médicos, y se habían disculpado incontables veces. Ethan no recordaba, ni entendía por qué, y siempre decía que los perdonaría mañana, sin saber cuándo llegaría su mañana. Pero todos deseaban que ese mañana nunca llegara. El apodo, princesa, surgió en ese tiempo. Lucas solía llamarlo así, y durante su cumpleaños, todos lo llamaban princesa también. Ethan sonreía hacia el fuego, regañando a Lucas, bribón. Ya se lo contaste a todos. Oliver le cubrió la mano y lo abrazó, calmándolo. Tranquilo, princesa, ahora sopla las velas. Ethan miró confundido alrededor y luego al pastel. ¿Hoy es mi cumpleaños? Su madre secó las lágrimas y dijo, sí, el verano casi termina, por supuesto es tu cumpleaños. Ethan preguntó extrañado, ¿entonces por qué no está el viejo Zan? Alguien recordó que era amigo de Ethan en Jiangchen y explicó, estaba ocupado haciendo arroz frito, pero te trajo un regalo. Ethan, confiado, dijo, Lucas me lo trajo, ese pequeño siempre hace estas cosas. Ya no me llames princesa, si no quieres, llama papá, o mamá también está bien. Al oír esto, la feromona de Oliver parecía inestable, giró la cabeza y mordió su nudillo. Pronto la controló de nuevo. El médico explicó que las glándulas de Ethan ya estaban casi atrofiadas, no soportaba feromonas fuertes alrededor, podían dañar lo poco que le quedaba. Tras soplar las velas, Ethan salió corriendo, aún abrazando el muñeco. Por un momento dudó, ¿por qué Lucas se siente tan ligero? Luego abrazó la cabeza y suplicó, por favor, cuiden de él. Es realmente hijo de Oliver. Oliver se acercó, calmándolo. Estoy aquí, Ethan, no temas. El niño solo tiene un resfriado. Lo levantó del suelo, se disculpó con todos y subió lentamente las escaleras. Ethan levantó la cabeza, apoyándose en él como antes. ¿De verdad? ¿Se pondrá bien? Todos dijeron al unísono. Sí, se pondrá bien. Ethan pensó, qué bien, Lucas será sano y seguro de ahora en adelante. Creí que este sueño podría durar para siempre, pero desperté. Un error en una llamada me sacó de él. Al otro lado, alguien gritó, mamá, ¿por qué no me envías la manutención? Me quedé paralizado, preguntando atónito. ¿Cómo dices que me llamas? El niño repitió. Mamá, mami, mi querida mamá, mi niño no tiene dinero para vivir. Como un rayo en el cielo y un trueno en la tierra. Mi rostro se heló, al alzar la mano solo toqué agua. Abrí la boca, sin poder emitir sonido. Intenté hablar de nuevo, pero mi voz salió extraña. Quizá marcaste mal, hijo, intenté corregir, pero espera, ¿puedes llamarme una vez más mamá? O papá también está bien. Hubo silencio. El niño parecía moverse, se escuchaba viento. Cuando pensé que no podría escuchar más, susurró. ¿Sigues ahí, mamá? Encontré un lugar tranquilo y escribí algo para él. Asentí, cubriéndome la boca. Él continuó. Mamá, estoy bien. Recuerda, no es una despedida, solo voy a otro lugar a crecer. Cuida tu comida, duerme a tiempo, no me extrañes demasiado, o yo también te extrañaré. Nos volveremos a ver, el mundo es grande. Soy la flor que viste, el viento que sentiste, la nube que admiraste. Te amo. Me desplomé, sollozando con un grito desgarrador en la noche. Todos se alarmaron, me vieron luchar, como un pasto salvaje casi arrancado, aferrándome a la vida.
La llamada colgó en algún momento, el niño no sabía que hablaba con un alfa que había dado todo por él, solo pronunció mamá. Oliver y sus amigos llegaron, estaba en brazos de su madre. Ella, con el cabello suelto, levantó mi barbilla. Lo siento, Ethan, lo siento, espera, Oliver viene pronto. Mis ojos vacíos se fijaron en el muñeco cercano, las lágrimas corriendo sin fin, sembrando semillas de dolor. Después de mucho tiempo, ya era medianoche. Me senté exhausto en el salón, frente a varias personas que se inclinaron profundamente ante mí. Se disculparon por no haber podido salvar a mi hijo, dijeron que era un héroe y esperaban que me recompusiera. Bajé la mirada y pregunté. ¿En ese momento, no había otra manera? Solo recibí otro, lo siento. En el fondo lo sabía, habían llamado a Oliver, que se había retirado del equipo, la situación debía ser grave. La tarjeta que obtuve al llevar a Lucas a la capital, cuántas manos la habrían pasado hasta llegar a mí. Quizás todos hicieron su máximo esfuerzo, solo que el destino, esa palabra, es tortuosa y caprichosa. Una voz más vieja bajó hasta casi susurrar. Es mi culpa, yo lo organicé. Que el rencor recaiga sobre mí, me lo merezco. La verdad es que, sin Oliver, ni siquiera habría tenido oportunidad de verlo. No podía culparlo. No dijo que no culpara a Oliver. Y yo realmente no podía culparlo, salvó muchas vidas. Solo odiaba que una vida costara tantas otras vidas, y esa vida era la de mi hijo. Odiaba que mi hijo fuera convertido en héroe sin consultarme, su padre biológico. Odiaba las burlas y el desprecio de todos los demás, su indiferencia. También me odiaba a mí mismo, por ser inútil desde el principio hasta el final. Cuando Oliver y yo estábamos juntos, alguna vez dije, el amor es una llama que arde, algunos la extinguen, otros se hunden en el barro. Pero cuando la leña esperada se quema, solo quedan cenizas de odio y cicatrices en el suelo. Rechacé sus compensaciones y me levanté, mareado. Varias manos se estiraron, pero a mis 28 años solo me sostuve a mí mismo, manteniéndome firme. Dije, estoy cansado, voy a descansar. Oliver parecía querer seguirme, pero solo me observó entrar en la oscuridad de la habitación. Alguien murmuró distraído. Ethan, parece que se nos escapa. Recibió una bofetada de alguien a su lado. ¿Qué dices? Bórrate la boca. El confundido reaccionó y se golpeó la boca a sí mismo, admitiendo el error. Yo solo hablaba sin sentido, cansado, y pronto me dormí. Oliver no se lo tomó a mal, la palma de su mano sangraba, ardía de dolor. Comparado con el silencio de la muerte, prefería que realmente lo culpase, lo insultase, le pegase. Al menos algo lo anclaba a la tierra, no se lo llevaría el viento en segundos. Nadie se equivocaba al pensar así, pero nadie quería admitirlo. Un gran sueño. Esos meses viví una vida que no me pertenecía, la de otro Ethan, que envidiaba pero no podía tocar. Despertar fue también reconfortante, al menos, en otro mundo, Lucas era feliz. Tal vez el destino nunca me quiso. A los 8 años, lo odiaba por no darme padres. A los 18, por no darme dinero para estudiar. A los 24, por no darme dignidad. A los 27, por no darme un hijo sano y tranquilo. Hoy, ya no guardo rencor. El odio requiere fuerza, y claramente ya la había perdido, junto con la arrogancia de mi juventud. La familia me vigilaba, no me dejaba regresar a Jianchen, ni siquiera para visitar la tumba de Lucas, siempre acompañados por Oliver. Yo no quería verlo, él se escondía bajo el árbol de mirto cercano, frunciendo el ceño. Así pasaron años, arrastrándome hacia los 30. Ya no trabajé en física, escribí unos cuantos libros de historias, dibujando ilustraciones torpes. Oliver preguntaba, ¿qué historias son estas? Si estaba de buen humor, le contaba. Cuentos de la princesa y Caperucita Roja. Nunca se los mostraba a otros, ni siquiera para dormir, siempre los abrazaba. Mi memoria se debilitaba, envejecía, con cabellos blancos, nadie sospecharía que aún era un alfa apenas entrado en los 30. Tras cumplir años, quemé los libros de historias. Al día siguiente, tomé ropa, una mochila y salí alegremente. Me crucé con el mayordomo y saludé, algo inusual. Señor, ¿a dónde va? De paseo, a comprar algo de comida. Hoy no hace falta que me acompañe. Antes de irme, miré atrás profundamente, sumido en pensamientos. Parecía que emergía de sombras pasadas, mi espíritu brillaba. Los que me cuidaban estaban felices, llamaron a Oliver. Ethan salió, dijo que iba a dar un paseo. Oliver permaneció en silencio un largo momento, y luego aceptó. Cuando colgó, el sonido del teléfono vibrando se mezcló con el latido del corazón. Oliver también esperaba mi videollamada. Vio mi perfil y sonrió.
¿A dónde fuiste? Sonreí, entrecerrando los ojos bajo el sol. Solo a caminar un poco, el clima estaba agradable. Oliver vestía formal, con el cuello cubriendo la cicatriz en su cuello. Tenía muchos agujeros así, y todavía caminaba más lento que yo. Ahora los papeles se invertían, yo seguía su paso de antes. Le pregunté, ¿me ocultas algo? Sí, ¿qué? Hace tiempo compré el anillo de compromiso, Ethan. Quiero darte un hogar. Lo miré, las arrugas reemplazaban los años de valentía que invertí en amarlo, pero seguía siendo cálido y adorable. Sonreí, no puedo, te odio. Oliver respondió, lo sé, amar sin poder, odiar sin razón. Luego dije, yo también tengo algo que ocultarte. ¿Qué? Te lo diré cuando regrese. Ese día era bueno, alguien sugirió comer hot pot, todos estuvieron de acuerdo. Prepararon todo y esperaron, esperando que alguien regresara con la cesta de snacks especialmente vaciada. Mientras esperaban, las hojas caían de los árboles. Oliver sacó su teléfono para llamar. Antes de que cayera la noche, llegó la noticia de que Ethan se había caído al río. Se había ido. Como aquel niño que llegó solo al mundo y partió apresurado. Lo que no se puede prever en la juventud, si el destino quiere que vivas o mueras. Ethan tal vez entendió. La crueldad del destino no es matar, sino hacer que vivas con dolor. Amor, familia y amistad llegaron tarde, pero él, agotado, volcó el tablero del destino. Lo que llega tarde, no lo quiere. No buscaba venganza con su vida, solo que algunas penas eran demasiado pesadas para soportarlas, las enterró bajo tierra. Oliver pareció comprender. El teléfono cayó al suelo, y bajó la mirada. El antiguo Oliver no habría sabido que una partida inevitable significaba perder a su amor y un hijo nunca visto. Ethan odiaba haber esperado tanto por Oliver, así que lo condenó a esperar por un secreto que nunca conocería. Y la princesa se reunió con Caperucita Roja, salieron al bosque a atrapar luciérnagas. Nunca más estarían solos.